Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con nuestros estudios bíblicos de preparación para poder recibir de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida, hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 24 de abril de 2021, la cual estará centrada en un interesante episodio de la vida del profeta Daniel, episodio que es también conocido como el milagro en el foso de los leones, pues el profeta Daniel fue arrojado a una fosa con leones hambrientos, pero de la cual salió ileso gracias a la intervención divina. Este prodigio mereció el reconocimiento del rey Darío de Media, quien sentenció a los acusadores de Daniel a un castigo análogo. Y es asimismo esta experiencia un modelo ilustrativo acerca de la firmeza que debemos mostrar cuando tengamos que afrontar el decreto dominical que impondrá a nivel global aquel gobierno mundial que el libro de Apocalipsis denomina Babilonia. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración, pues es necesario iniciar el estudio de la palabra de Dios con oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y bondadoso Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra profética, la cual es una luz que nos ilumina en estos tiempos de oscuridad, confusión y engaño. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para poder comprenderla y también para poder explicarla y aplicarla en nuestras vidas, pues queremos honrarte andando en obediencia a tus santos y justos mandamientos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título En el foso de los leones. Bien, el título nos presenta la idea central de nuestra lección, pues nuestro estudio versará en torno a la experiencia del anciano profeta Daniel en el foso de unos hambrientos leones, a donde fue arrojado por negarse a dejar de adorar a Jehová, el Dios de Israel, y de la cual, como ya lo dijimos antes, salió ileso por la gracia de Dios. Esta experiencia del anciano judío Daniel tiene especial relevancia para nosotros como pueblo de Dios de este final de los tiempos, pues nos ilustra las claves que necesitamos conocer para tener éxito en la difícil prueba que afrontaremos cuando se promulgue el decreto dominical a nivel mundial. Tenemos también un interesante versículo de introducción en el Salmo 27, versos 1 y 2 que nos dicen: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer de mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. De la lectura de estos versos podemos constatar que expresan fielmente cómo se cumplió esta promesa de Dios en su leal siervo, el profeta Daniel. Tenemos un primer subtítulo que dice: Compañeros envidiosos. Pregunta número 1. ¿Cómo cambió el gobierno el rey Darío después de conquistar Babilonia? ¿Y qué cambio deseaba hacer y por qué? Bien, después de la captura del reino de Babilonia por las fuerzas combinadas de los medos y los persas, el rey Darío de Media ahora se vio que dominaba a un vasto número de países en un gran territorio, geográficamente hablando. Es decir, había formado un gran imperio, el cual debía dirigir, por lo que consideró necesario reorganizar el gobierno. Por este motivo, una de sus primeras medidas fue nombrar a 120 sátrapas y establecer a 3 gobernadores, quienes estarían sobre los 120 sátrapas, siendo uno de los 3 gobernadores el profeta Daniel. De acuerdo a este esquema, los sátrapas debían rendir cuentas a los 3 gobernadores, y los 3 gobernadores debían rendir cuentas al rey Darío. De este modo, el rey Darío delegó en estos 3 gobernadores todos los asuntos administrativos del imperio.
Tenemos que señalar que todo esto ocurría en el año 539 a.C. y para este tiempo el profeta Daniel era ya un anciano, de aproximadamente unos 85 años. Además, debemos mencionar que de algún modo el rey Darío llegó a tener conocimiento de la dilatada experiencia del anciano profeta Daniel en el ejercicio de sus funciones administrativas dentro del gobierno de Babilonia, de cómo había servido durante varias décadas a las órdenes del rey Nabucodonosor y de aquel don que el Dios del cielo le había dado para interpretar sueños. El rey Darío se convenció de que un hombre de la experiencia y fidelidad demostradas de Daniel era idóneo para supervisar la labor de todos los sátrapas e incluso de los otros dos gobernadores, por lo que resolvió poner a Daniel como el gobernador de todo el imperio medo-persa. Así está escrito en Daniel 6:3. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué constataron los oficiales y gubernamentales cuando quisieron proceder contra Daniel y obstaculizar el plan del rey? ¿Y de qué es capaz la envidia? Bueno, a los 120 sátrapas, a los dos gobernadores y a otros príncipes del imperio no les pareció correcta la idea del rey de convertir al profeta Daniel en el primer príncipe o gobernador del imperio, en este reorganizado y reestructurado gobierno del rey Darío. Ellos no aceptaban la idea de que un extranjero de un pueblo cautivo ocupara tan importante y elevada posición en el nuevo gobierno medo-persa. Por eso estos sátrapas, gobernadores y príncipes del imperio se pusieron a buscar de manera minuciosa alguna evidencia de corrupción o malos manejos en el trabajo del profeta Daniel, pero constataron asombrados, después de su investigación, que el anciano profeta Daniel era totalmente impecable e íntegro en su trabajo, y que no había falta alguna en su labor pública dentro de la corte del rey. Por eso estos hombres dijeron: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna de qué acusarle, si no la hallamos en relación con la ley de su Dios. Estos envidiosos hombres, en vista de que no encontraron ninguna falta en Daniel, idearon un nuevo plan para deshacerse de él, el cual estaría relacionado en torno a su lealtad a la santa ley de Dios. Es por eso que fueron ante el rey Darío y le dijeron: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, hemos acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días que demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Esto fue lo que planificaron estos 120 sátrapas y estos dos gobernadores, junto con otros príncipes del imperio, para deshacerse de Daniel. Su envidia hacia el anciano profeta los movió a maquinar semejante plan para destruir a este hombre que solo tenía la virtud de ser íntegro y cabal. En realidad, apreciados hermanos, la envidia es una de las peores características satánicas que puede existir en el corazón humano y es una de las más funestas en sus consecuencias. Así está escrito en la página 407 del libro Patriarcas y Profetas. Además, esta investigación de los enemigos de Daniel nos debe llamar la atención, pues ellos llegaron a constatar tanto la integridad como la incorruptibilidad de este gran profeta. Y esto debe ser una lección para nosotros, pues así como Daniel, también nosotros debemos ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer. Esto según Filipenses 2:15. Bien, pasemos ahora a desarrollar la siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice: espionaje y acusación. Pregunta número 3. ¿Qué pensó el rey sin sospechar de la ley propuesta? ¿Y cambió Daniel sus hábitos a causa del nuevo peligro? El rey Darío pensó que la propuesta de sus príncipes
era muy buena y oportuna para consolidar la lealtad de todas las naciones hacia su gobierno, pues ahora tenía que gobernar un vasto imperio, geográficamente hablando, sin sospechar que este decreto o edicto real estaba dirigido en contra del anciano profeta judío Daniel. Por eso aceptó la sugerencia de promulgar esta ley que creía beneficiaría a su país. Al promulgar este decreto, Darío se sentía plenamente satisfecho, pensando en la alta estima que le guardaban sus gobernadores y sátrapas. Pero como hemos señalado antes, esta ley, aparentemente buena para el imperio, estaba encubiertamente dirigida en contra de los fieles judíos, cautivos en su país. Además, este edicto tenía la cualidad de no poder ser derogado por el rey, pues así se establecían las leyes reales en Media y Persia, y el castigo para aquel que osara incumplir esta ley era morir devorado por unos leones en caso que se dirigiera una oración a cualquier dios durante los siguientes 30 días. De este modo, todos los pueblos que formaban parte del imperio medo-persa estaban obligados a reconocer públicamente su total dependencia del rey. Tenemos también una subpregunta que nos dice si el anciano profeta Daniel cambió sus hábitos de adoración ante este edicto real. Bien, la escritura nos dice que el anciano profeta judío Daniel, cuando se enteró que el decreto había sido promulgado por el rey, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Es decir, el profeta Daniel no cambió sus hábitos de adoración, pese a tal decreto que le obligaba a no adorar al Dios de Israel. Muy firme, valeroso y fiel era el anciano profeta Daniel. Aquí tenemos que señalar que el profeta Daniel tenía la opción de orar a Dios con las ventanas de su casa cerradas, y así nadie lo vería y le acusaría de transgredir el edicto del rey. Y seguramente otros judíos así lo hicieron por temor al decreto de muerte del rey. Sin embargo, Daniel, a pesar de tener esta opción, no lo hizo. Él oraba como antes, con las ventanas abiertas de su casa, lo cual nos indica que Daniel escogió demostrar su fe en el Dios de Israel, pues era necesario dar un testimonio público a este imperio que no conocía a Dios de la existencia del Dios de Israel. Recordemos, hermanos, que Dios nos ha escogido para hacer una luz ante el mundo, y una luz no se puede esconder, sino que debe poder exhibirse para poder alumbrar. Por eso es que Daniel no se ocultó en su casa para orar a Dios, sino que en ese difícil momento decidió mostrar a estos sátrapas y también a su pueblo su firme fe en Dios. En la página 398 del libro Profetas y Reyes, Ellen White nos dice que detrás de aquel edicto real estaba un plan que se había elaborado en contra del anciano profeta Daniel, plan que fue tramado por el mismo Satanás. Como el profeta Daniel ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino, los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que ellos ejercían sobre sus gobernantes, por lo que estos ángeles malos movieron hacia la envidia a los príncipes o sátrapas del imperio y les inspiraron este malévolo plan para destruir a Daniel. Increíble revelación que nos hace la profeta del Señor. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué hizo el rey después de comprobar quién colocó la trampa? ¿Y cómo anularon los príncipes los intentos del rey de salvar a Daniel? Bien, aquellos sátrapas y gobernadores del imperio, al ver al profeta Daniel orando a Dios, se juntaron y fueron a donde el rey Darío para decirle que había una persona que no le respetaba,
pues no acataba su edicto recién promulgado. El rey, al preguntarles quién era aquella persona, estos hombres le dijeron que era Daniel, aquel cautivo judío quien no acataba el edicto real, pues 3 veces al día oraba a su Dios, el Dios de Israel. El rey Darío, al escuchar esto, se dio cuenta de la trampa que le habían tendido estos príncipes a Daniel, y en ese momento le pesó en gran manera haber promulgado aquel injusto decreto. El rey estaba arrepentido de haber autorizado una ley tan injusta, movido únicamente por la sugerencia de sus príncipes. Por eso resolvió encontrar la manera de librar a Daniel de las consecuencias de este injusto edicto, por lo que se puso a trabajar investigando de qué manera podía dejar sin efecto esta ley y así librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para salvar a Daniel, pero no encontró la solución para anular este edicto real. Daniel tenía que ser sentenciado por haber desobedecido el decreto del rey, a pesar de que el rey estaba plenamente convencido de la inocencia de Daniel y de la injusticia de esta ley. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿cómo anularon los príncipes los intentos del rey para salvar a Daniel? Bien, los príncipes y sátrapas, al ver que el rey Darío buscaba la manera de librar a Daniel de la condenación de esta ley, todos ellos rodearon al rey y se lo impidieron, diciendo que era ley de Media y de Persia, que ningún edicto real podía ser abrogado o anulado. En otras palabras, la sentencia de esta ley tenía que ser ejecutada. Ellen White, en la página 1193 del tomo 4 del Comentario Bíblico Adventista, nos dice que fue realmente Satanás quien sugirió a estos sátrapas del rey el plan por el cual podrían eliminar a Daniel. El enemigo dijo: usen su religión como un medio para condenarlo. Y así, de esta manera, estos sátrapas del rey utilizaron la religión judía para condenar al profeta Daniel. Esta es, hermanos, otra increíble revelación de la sierva del Señor para el pueblo de Dios. Y del mismo modo, en este final de los tiempos, Lucifer otra vez inspirará a las autoridades de nuestro mundo a que elaboren un plan para la eliminación del pueblo de Dios de este tiempo del fin. Nos referimos a aquel pueblo que guardará fielmente, así como Daniel, todos los mandamientos de Dios. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un tercer subtítulo que dice: inmutabilidad de la ley divina. Bien, ante el argumento de los sátrapas de que la ley promulgada por el rey Darío no podía ser abrogada ni por el mismo rey, a pesar de su carácter injusto, existe una ley que realmente es imposible de abrogar, por ser inmutable, y esta ley es la ley de Dios, aquella ley que Dios escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra y que se la entregó al profeta Moisés en el monte Sinaí. Esta es la ley de los 10 mandamientos. Así lo declaró el Señor Jesús en Mateo 5:18 y en Lucas 16:17, al decir que los cielos y la tierra pasarán, pero ni una jota y ni una tilde de la ley pasarán. En otras palabras, la ley de Dios no se puede derogar, pues es eterna, así como Dios mismo es eterno. Sin embargo, son muchas las instituciones llamadas cristianas que enseñan que la ley de Dios ya no es vigente, que ha sido derogada por el Señor mismo, lo cual contradice las mismas palabras del Señor Jesús. Ahora, volviendo a nuestro relato, vemos que ante la presión de los príncipes por impedir que el rey Darío encontrara una manera de derogar aquella ley firmada antes por él mismo, el rey Darío ordenó finalmente que se ejecutara la sentencia de esta ley sobre el profeta Daniel.
pues se había rehusado a obedecer este injusto edicto. Entonces se llevó a cabo la sentencia sobre el anciano profeta Daniel, por lo que fue echado al foso de los leones, y la puerta de la cueva fue sellada con el sello del rey. Los adversarios políticos de Daniel se sentían satisfechos, pues su estrategia les había funcionado perfectamente. Sin embargo, el rey Darío estaba plenamente convencido de la inocencia de Daniel. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿en quién tenía confianza el rey Darío? Bien, aunque Darío era un rey que no conocía al Dios de Israel, sin embargo, había en él la sensibilidad para distinguir entre la justicia y la injusticia. Y en esos momentos, él no tenía ninguna duda de que lo que acababa de hacer con Daniel era una terrible injusticia, pues era injusto que un hombre, quien se había desempeñado fielmente en los negocios del rey, fuese condenado como un vil malhechor para ser devorado por los leones, solo por orar a su Dios. Es por eso que al momento de ordenar la sentencia contra el profeta Daniel añadió: Daniel, el Dios a quien tú sirves te libre de esta condena. Tenía entonces el rey Darío una remota esperanza o una remota confianza de que el Dios de Israel, a quien servía con firmeza el profeta Daniel, lo podría librar de esta terrible e injusta condena. Y como veremos después, este deseo o esperanza del rey Darío finalmente se cumplió. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Fue recompensada la confianza del rey y de Daniel? ¿Y qué sucedió con los astutos acusadores? Así es, hermanos, aquella remota confianza y última esperanza que el rey Darío tenía en aquel desconocido Dios de los judíos, a quien servía con fervor y fidelidad el profeta Daniel, fue recompensada, pues el Dios de Israel libró al anciano siervo de Dios de los hambrientos leones. Pues asombrosamente, Daniel estaba vivo e ileso dentro del foso de los leones. Aquella última esperanza del rey fue recompensada, pues las hambrientas fieras no habían devorado a su estimado amigo, el anciano judío Daniel. Este hecho fue una asombrosa demostración y un poderoso testimonio de la existencia y del poder de Dios para este rey que no conocía a Jehová. La Escritura nos dice que luego que echaron a Daniel en el foso de los leones, el rey Darío se encerró en su habitación, sumamente triste, y permaneció despierto toda la noche, pues un gran insomnio se había apoderado de él. Estimaba mucho a Daniel y confiaba, por la ferviente fe del profeta, que su Dios lo libraría. Es por eso que al amanecer se dirigió apresuradamente hacia el foso de los leones, y con voz triste llamó a Daniel con las siguientes palabras: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú sirves continuamente, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel, desde dentro de la cueva, respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey Darío se alegró en gran manera a causa de Daniel, pues el rey Darío estimaba mucho al anciano profeta, y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Y el profeta fue sacado de aquel foso, y no tenía ninguna lesión en su cuerpo, porque había confiado en Dios. Este fue un increíble testimonio que impactó al rey Darío, y una derrota para Satanás y sus malvados ángeles, pues no alcanzaron a conseguir sus malignos propósitos. Ellen White nos dice que por medio de la fidelidad de Daniel, el nombre de Dios no solamente fue conocido en este gran imperio, sino que fue ensalzado hasta lo sumo. Tenemos también una subpregunta que nos dice:
¿Qué sucedió con los acusadores? Bien, la escritura nos dice que el rey Darío ordenó que aquellos malvados hombres que inventaron tal artimaña legal en contra de Daniel corriesen la misma suerte que Daniel y fuesen echados al foso de los leones. Y la orden se cumplió, y estos malvados hombres fueron echados en el foso de los leones. Pero esta vez ya no hubo el milagro anterior, pues ni bien cayeron estos hombres dentro de la fosa, los leones los devoraron. Bien, dicho esto, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué maravilloso mensaje envió el rey a través de todo su reino después de esta experiencia? ¿Y qué experimentó Daniel? Bien, no cabe duda que el rey Darío había quedado sumamente impactado e impresionado por este extraordinario milagro acontecido ante sus propios ojos, y también la de sus gobernadores, pues era evidente que existía realmente un verdadero Dios, el cual podía librar a sus siervos del peligro, ya que de los fieros leones libró a su siervo Daniel. Es por eso que, reconociendo este hecho, ordenó que se escribiera a todos los pueblos y lenguas de la tierra, es decir, a todas las naciones de su vasto imperio, una declaración en la que se ordenaba a todos sus súbditos que teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es un Dios vivo, un Dios que existe y que permanece por todos los siglos, y que tiene un reino que no será jamás destruido, que es un Dios que salva y que libra, y que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, pues ha librado a Daniel del poder de los leones. Fue una declaración muy similar a la del rey Nabucodonosor. Ahora, aquí hay algo que debemos notar, apreciados hermanos, y es la expresión que Dios tiene un reino que jamás será destruido. Esto debemos considerarlo, pues nos involucra, ya que allí se nos está diciendo que los fieles hijos de Dios como Daniel, o más ampliamente la iglesia del Señor, la verdadera iglesia, no perecerá, sino que permanecerá, a pesar de la persecución y el ataque de hombres malvados, e incluso del mismo ataque de Satanás. Esto debemos considerarlo y aceptarlo, pues un hombre como el rey Darío así lo constató al contemplar directamente este asombroso milagro sucedido ante su presencia con su estimado amigo, el profeta Daniel. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿qué experimentó Daniel? Bien, la escritura nos dice que el anciano profeta Daniel prosperó durante el reinado de Darío y también durante el reinado del siguiente rey, que fue Ciro el Persa, más conocido como Ciro el Grande, el mismo que capturó la ciudad de Babilonia. Y todo este éxito y toda esta prosperidad de Daniel es para nosotros una ilustración del éxito y la prosperidad que alcanzaremos en el futuro cercano, cuando sea establecido el reino de Dios. Recordemos que en el principio nuestro padre Adán fue investido como rey de la tierra, y que el Señor Jesús también ha pedido al Padre Celestial que nosotros estemos en el mismo lugar en donde Él está, es decir, cerca de Él, colaborando con la administración del universo, desde la gran ciudad de Dios que es la Jerusalén celestial. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de ayuda en vuestros estudios. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.